Cuando los profesores leen este gran problema de matemáticas al inicio de la lección, piensan que sus estudiantes no están del todo listos para resolverlo. Y tienen razón, no están del todo listos. Por eso es necesario dividir ese gran problema en partes más pequeñas. Al darles a los niños el poder de hacerlo por sí mismos, verán cuán capaces son de resolver cosas que de otro modo les hubieran parecido muy difíciles. Bien, ¿alguien ha tenido alguna vez un problema tan grande que pareciera que no puedes resolverlo solo? Quizá ordenar la pieza. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho que ordenes tu pieza y tú has dicho, "Ah, sí, ¿no?" Pero, ¿qué pasa si tu mamá te dice, oye, entra y amontona tu ropa? ¿Parece tan difícil? ¿O entra y recoge tus libros? No, sometimes. I don't even read books. Bueno, puedes llegar exactamente al mismo lugar dando pequeños pasos a la vez, ¿verdad? De eso se tratará nuestra lección de hoy. Vamos a aprender sobre pensamiento computacional. Entonces, para comenzar, les voy a pedir que sumen unos números en su cabeza. Todos conocen cómo hacer sumas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos. Quiero que sumen los números del 1 al 200 en su cabeza. ¿Listo? Vamos. Tienen 30 segundos. Sumen todos los números del 1 al 200 en su cabeza. ¿Listo? Vamos. Bien, ¿alguien ha terminado? ¿Hasta dónde llegaste? 1 más 200 más 199 más 198. Ok, no del todo. ¿Fue un problema tan grande que algunos de ustedes ni siquiera lo intentaron? ¿Sí? Entonces, ¿alguien cree que tiene la respuesta real? Fue bastante difícil, ¿no? Lo que estábamos tratando de hacer es sumar 1 más 2 más 3 y después más 198 más 199 más 200. Ay, eso es lo que estábamos tratando de hacer, ¿verdad? Es mucho para un cálculo mental, ¿no? Pero, ¿y si te enseñara un truco que te ayudara a hacerlo? Entonces, lo primero, sumar los números del 1 al 200, todo en tu cabeza en 30 segundos, es muy difícil. Ese es un gran problema. Nuestro primer paso es tomar ese gran problema y dividirlo en pequeñas partes, ¿verdad? Y luego, lo siguiente que podemos hacer es buscar patrones. Entonces, ¿alguien ve un patrón? Ustedes lo ven. ¿Cuál es el patrón? Entonces, si sumas 1 más 200, obtendrás 201. Y luego, si continúas con 2 más 199, obtendrás 201 también. Y luego, si tienes 3 más 198, obtendrás 201. ¿Alguien ve ese patrón? Sí. Entonces, tienes 201, 201, 201. ¿Cuántos de estos vamos a tener? La mitad de 200 es 100, luego multiplicas 201 por 100. Ustedes logran hacer eso en su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿a qué equivale eso? Bien. Encontraron un problema aterrador, lo descompusieron, encontraron un patrón, lo juntaron en un algoritmo que podían resolver. Y lo hicieron todo en su cabeza, y si pudieran hacerlo de nuevo, les tomaría menos de 30 segundos, se los garantizo. Estas son habilidades que ustedes pueden usar en cada problema durante el resto de su vida. Y se darán cuenta si alguien les presenta un gran problema y dicen, ay, espera, esto es un gran problema. ¿Cómo puedo dividirlo en partes más pequeñas y luego resolver una a la vez hasta resolverlo todo?
Serán los niños más inteligentes de su clase. Serán las personas más inteligentes en su lugar de trabajo. Serán los jefes más inteligentes que jamás hayan dirigido una empresa, porque serán imparables. Entonces, vamos a aprender a practicar esto. Bien, te mostraré cómo hacer esto. ¿Ok? Entonces, hay 3 historias distintas. Tienen que revisar las historias y donde quiera que tengan la misma palabra en el mismo lugar, la encierran en un círculo. Y donde las palabras sean distintas, las tachan o las subrayan. ¿Ok? Y luego al final vamos a escribir todas las cosas que son iguales y donde hay algo distinto, quedará un espacio en blanco. Súper. Así que empiecen, yo voy a acercarme y voy a ayudarlos si se quedan atascados. En este ejercicio hay un patrón obvio y a los profesores les gusta asegurarse de que los niños lo comprendan, pero es mejor que ellos saquen sus propias conclusiones basadas en el juego. Entonces, si a este grupo se le ocurre un juego distinto al de este otro grupo, está perfectamente bien. Simplemente pídeles que expliquen su razonamiento y hazles saber dónde tuvieron éxito o dónde les vendría bien un poquito de ayuda. Así que léelo en voz alta. Elegí un espacio y saqué un espacio, luego un espacio y luego un espacio. Eso significa que necesito dibujar un espacio en mi espacio. Ok, así que ahora tienes que descubrir cómo jugar según lo que acabas de escribir. Entonces, elegí un espacio y ellos dijeron león, burro y perro. Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Elegí un... ¿Tengo que elegir entre este y este? Puedes elegir cualquiera de ellos, ¿ok? Ahora ya sabes cuál es el primer paso de tu juego. Y luego saqué espacio, un espacio y un espacio. Muy bien. ¿Cuántas veces crees que tienes que tirar los dados? Ahora, lo que vamos a hacer es pensar en el juego que acabamos de jugar. Tenían un gran problema y tenían que descubrir cómo escribir las instrucciones. Y necesitabas dividirlo en pequeños fragmentos, lo cual hicieron teniendo 3 historias diferentes. Había que encontrar patrones. ¿Y cuáles eran esas cosas que eran patrones? ¿Sí? Bien, había algunas cosas que eran iguales en todas las historias y las encerraste en un círculo, ¿verdad? Y también tuvimos que usar la abstracción, que consistía en eliminar todos los detalles, porque las cosas que eran distintas queríamos ignorarlas hasta que estuviéramos listos para crear nuestra propia historia. Entonces, ¿qué hicimos? Lo tachamos, ¿verdad? Ahí hicimos un subrayado. Así que terminamos con palabras y subrayados que nos permitieron crear nuestra propia historia. Y eso se convirtió en nuestro algoritmo para crear reglas para nuestro juego. Esto es lo que hacemos en ciencias de la computación todo el tiempo. Encontramos grandes problemas, los separamos para ver qué cosas son iguales y cuáles son distintas, y luego, en base a lo que descubrimos, podemos crear una solución que funcione para todo.